regidores y síndicos se nombrarán por elección y cesan los regidores perpetuos hereditarios que llevaban siglos de existencia en España. No podrá ser alcalde, regidor o síndico ningún empleado público de nombramiento del rey que esté en ejercicio. Y el gobierno de las provincias, que se crea por primera vez la provincia, se crea el jefe superior político nombrado por el rey y una diputación provincial de 7 diputados. Y para ser diputado se requiere, entre otros requisitos, ser mayor de 25 años y tener lo suficiente para mantenerse con decencia. A mí esto me ha gustado mucho porque cuando veo hoy uno a cargo político que ni tienen preparación, lo único que tienen es los servicios prestados al partido de turno y así van las cosas, pues aquí se exigía por lo menos, porque hoy yo conozco muchos políticos que llegan a la política sin haber trabajado antes en su vida, sin haber hecho nada, y los colocan de concejales responsables de un área que yo no sé cómo las cosas van en la manera que van, ¿no? Bueno, pues esta frase a mí me ha gustado. Oiga, por lo menos que tengan lo suficiente para mantenerse con decencia. Del servicio militar no podía excusarse ningún español. Otro avance. La inclusión pública, importantísimo. El establecimiento de escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la monarquía, en las que se enseñarán a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, con que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. La asignatura esta de la ciudadanía, pues aquí están las obligaciones civiles. En las universidades, tengamos en cuenta que en aquella época 3/4 partes de la población eran analfabetas, más o menos. El plan general de enseñanza debería ser uniforme en todo el reino, debiendo aplicarse la constitución política de la monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios. La Corte Constituyente y Extraordinaria fueron clausuradas el 14 de septiembre del año 13. Fernando VII, nada más volver después del Tratado de Valencia y de Francia, se carga la labor de las Cortes y establece un férreo absolutismo durante 6 años con represalias tremendas contra los liberales. Se estremece uno viendo la humillación. Cuando él llegó a Valencia y le presentan el famoso manifiesto de los persas, los partidarios del absolutismo, que se llama manifiesto de los persas porque empezaba diciendo: era costumbre de los antiguos persas pasar 5 días de anarquía tras la muerte del rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligue a ser más fieles a su sucesor. Allí se le exigió el restablecimiento de la monarquía absoluta al grito de viva el rey absoluto y viva las cadenas, y la humillación que le propició al cardenal Luis de Borbón y Vallabriga, primo suyo, que era entonces el presidente del Consejo de Regencia y que iba encargado por el Consejo de Regencia para que Fernando VII aceptara la Constitución, lo humilló de una forma inmunda, le obligó a besarle la mano y poco menos que de rodillas. Es decir, Fernando VII se ha ganado con toda justicia, en mi opinión, el apelativo del rey Ferón con que ha pasado la historia. La actuación de Fernando VII tuvo también la trascendencia que destruyó los vínculos con la América española. Es curioso que el general San Martín estuvo en España combatiendo contra los franceses y luego fue uno de los líderes de la independencia de Argentina y Chile. Tras el pronunciamiento de Riego en 1820, se restablece otra vez la Constitución de Cádiz, fue el famoso trienio liberal y fue el grito de viva la Pepa con el que se sublevaron los partidarios de Riego. Y también al final del trienio, al invadir España las tropas del duque de Angulema de Francia, fulmina otra vez a todos los liberales con una inquina impresionante. La mayoría tuvieron que ser desterrados en aquella época fuera del país y sufrieron persecución, que es preciso leer los casos porque estremecen en aquella época. Con ello terminó la vigencia de la Constitución de Cádiz, pero no su influjo, que gravitó sobre la política nacional directamente hasta 1868 e indirectamente durante el resto del ciclo liberal. Tuvo una gran influencia fuera de España, tanto en América, en las constituciones de las viejas colonias españolas al independizarse, como en Europa, puesto que fue considerado como un auténtico mito, influyendo en las ideas constitucionales portuguesas, en el surgimiento del Estado italiano e incluso en la Rusia zarista.
En definitiva, para la historia constitucional comparada, la obra de Cádiz tiene la importancia de que el constitucionalismo liberal del siglo XIX comienza en esa ciudad. Luego ha habido otras constituciones, como sabido, el Estatuto Real de 1834, que no puede ser considerado una constitución, la de 1837, la regencia de María Cristina, 1845, la de Narváez, la de 1869, una vez destronada Isabel II, la de 1876, que es la que más duró hasta el golpe de Primo de Rivera, la republicana del 31 y la del 78. Vamos a ver ahora quiénes fueron los canarios que participaron en las Cortes de Cádiz y que tuvieron muchos de ellos decisivas intervenciones. Fueron 4, 3 presbíteros y un paisano. Los sacerdotes eran Ruiz de Padrón, Key y Gordillo, y el seglar Llanena. Antonio José Ruiz de Padrón, el de más edad, nació en San Sebastián de La Gomera, vistió el hábito de San Francisco y, llamado por un tío suyo a La Habana, parece ser que el barco se desvió y llegó a Filadelfia, y allí se dio a conocer algo incomprensible para aquella época en las tertulias de Washington y Franklin, y estuvo en Nueva York, en Maryland, en Baltimore, y allí fue un personaje conocido de estas tertulias de la época. Hacia 1800 ganó por oposición la silla abacial de San Jorge, de Villamartín, de Valdeorras, en Orense, obispado de Astorga, y allí se fue. Fue elegido diputado en julio de 1811 por las islas menores de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y Hierro, interviniendo destacadísimamente en favor de la abolición de la Inquisición. Terminada las Cortes, fue una víctima más de la reacción absolutista. Volvió a ser diputado en 1820 con el trienio constitucional por Galicia y por Canarias, decidiéndose por la primera, por las atenciones que con él tuvieron en la etapa absolutista. Intervino en el pleito a favor de la división del obispado de Canarias y la creación de la diócesis de La Laguna, y falleció en San Martín de Valdeorras a los 66 años de edad en 1823. Don Santiago Key y Muñoz, de ascendencia irlandesa, nació en Icod en 1772 y murió en Sevilla en 1821 a los 49 años de edad. Presbítero también, después de estudiar en La Laguna, marchó a Sevilla, en cuya, es curioso que ninguno de ellos volvió luego por Canarias, y vamos a verlo ahora. Después de estudiar en La Laguna, marchó a Sevilla, en cuya universidad se doctoró en cánones, llegando a ser catedrático de Historia Eclesiástica de dicha universidad, abogado de los Reales Consejos y rector de la propia universidad. En junio de 1811 fue nombrado diputado a la Constituyente por la isla de Tenerife. Fue elegido vicepresidente del Congreso. Los cargos de las Cortes se renovaban todos los meses, y fue elegido el 24 de diciembre vicepresidente del Congreso. Fue luego inquisidor del Santo Oficio. Francisco María de León dice que era partidario del absolutismo y contrario a la supresión del Santo Oficio, sin embargo fue uno de los firmantes de la Constitución. Luego también fue firmante del Manifiesto de los Persas, pidiendo todo lo contrario, y rector de la Universidad de Sevilla. Esto nos da una idea de que dentro de la Corte de Cádiz había mucha gente en diversos sectores, y en función de cómo fueron las cosas, cada uno se fue resituando. Don Pedro José Gordillo y Ramos nació en Guía de Gran Canaria el 6 de mayo de 1773 y falleció en La Habana, otro que tampoco volvió por aquí, en 1844 a los 70 años de edad. Protegido en un principio de Viera y Clavijo, en 1800 fue nombrado párroco de la iglesia de Antigua en Fuerteventura, y en 1807 ganó por oposición el curato del Sagrario de la Catedral de Canarias. En la sesión del Cabildo Permanente de Gran Canaria, el 1 de septiembre de 1808, impugnó la creación de la Junta Suprema de La Laguna y fue enviado a La Laguna, junto con el canónigo con Lorenzo Montes de Oca, como elector del Cabildo Permanente de Gran Canaria para la elección de diputados por la provincia para la Junta Central Gubernativa del Reino. Allí se opusieron a la designación del Marqués de Villanueva del Prado, que resultó elegido con el apoyo de las demás islas y con la oposición del Cabildo Permanente de Gran Canaria. Luego veremos las consecuencias. Fue elegido diputado a Corte, es curioso que fue elegido por la ciudad de Las Palmas, isla de Canarias, el 11 de octubre de 1810. Pero cuando se firmó la Constitución aparece como diputado por Gran Canaria. Es curiosa esta pequeña diferencia.
Fue elegido presidente de las Cortes en abril de 1813 y como diputado dejó acreditada fama de fogoso y documentado orador. Al reservarse las Cortes Ordinarias en 1814, Gordillo no regresa a Canarias, lo que motivó que el Cabildo Catedral de Las Palmas acordara separarlo del curato en 1816. En 1815 fue nombrado maestrescuela de la Catedral de La Habana, pero tampoco tenía ganas de ir a La Habana, debía irle bien en Cádiz, porque retrasó hasta donde pudo su salida, hasta el punto de que la Cámara Real de Madrid le conminó el 10 de junio del 17 a partir de inmediato desde Cádiz, donde se encontraba. Por fin tomó posesión de su cargo en 1817. Tuvo un encontronazo con el tinerfeño brasiliano Afonso, doctoral de Canarias, y enemigo de Gordillo por no gustarle nada a las Cortes de Cádiz. A juicio de Alfonso de Armas en su biografía sobre Casillano Alfonso, determinadas actividades de Gordillo le enajenaron la simpatía del Cabildo Catedral. Alfonso de Armas dice de Gordillo que era sacerdote metido en lides políticas, díscolo y temperamental, tosudo, engreído y hasta altanero, lleno de vanidad y orgullo servil que ser. De La Habana no regresó nunca, aunque consiguió licenciarse y doctorarse en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de La Habana. Y por último, el único seglar, don Fernando Llarena y Franqui, por cierto, el único que no se les recuerda de tanto Key y Muñoz como Gordillo como Ruiz de Padrón, tienen en las respectivas localidades donde nacieron, pues, reconocimientos a través del nombre de calles, plazas, etcétera, etcétera. Don Fernando Llarena y Franqui, cuidado que lo he pedido en reiteradas ocasiones, en La Laguna ni tan siquiera tiene una placa en la casa donde nació. Que nació en La Laguna, en la calle del Agua, en la casa que está pegada al Palacio Nava, los que conozcan La Laguna, por arriba del Palacio Nava, en esa casa nació don Fernando Franqui. Fue en Cádiz, fue oficial de la Contaduría General, de la cual era jefe don Agustín Argüelles, con quien le unió una gran amistad, aunque cuentan algunos que Argüelles le regaló su reloj, y yo he tenido la oportunidad de ver en el archivo familiar una factura de ese reloj expedida en Londres, que la compró el señor Llarena en Londres. Pero en fin, las historias así se adornan. Fue elegido diputado a Cortes por la isla de La Palma el 9 de junio de 1811. Suscribió con Key y Ruiz de Padrón con la oposición de Gordillo la solicitud del 6 de septiembre de 1813 en que pedía la creación de la diócesis de Tenerife. Gracias a su intervención consiguió la intendencia de renta para Canarias del presidente de nuestras delegaciones de Hacienda. Casó en La Palma con doña Manuela Maciú y Tello de Eslava, de cuyo matrimonio no dejó descendencia. Y por último, vamos a referirnos muy brevemente a los efectos de la Constitución de Cádiz en el archipiélago canario, que creo que son muy importantes. Guimerá y Peraza, desde aquí le quiero rendir un tributo, que ha muerto hace 2 días, y es el autor del famoso pleito insular y de cantidad de obras históricas, biografías de personajes canarios, etcétera, etcétera. Y Cioranescu, en la historia del Cabildo Insular de Tenerife, coinciden en que el pleito insular se inicia en Canarias con motivo de la Constitución de Cádiz. Como es sabido, la organización de las Islas Canarias desde la conquista fue por islas, regidas por sus antiguos ayuntamientos o cabildos. Nunca hubo una capitalidad provincial o regional, ni, como dice Cioranescu, se veía su necesidad. Lo que sí existía era la noción de sede o residencia. Tal como se concebía en los siglos pasados, la sede o la residencia no era un lugar, sino una presencia. Así en La Laguna y en Las Palmas residía el cabildo, o sea, la autoridad municipal. Que en Las Palmas estaba el cabildo en Las Palmas, que era, digamos, al mismo tiempo el ayuntamiento de Las Palmas, lo mismo que en La Laguna estaba el cabildo, y luego se quedó en ayuntamiento al crearse los ayuntamientos, consecuencia de la Constitución de Cádiz en todas las poblaciones. Estaban en la isla de Gran Canaria la Real Audiencia y el Obispado, como en Tenerife estaba la Comandancia o la Capitanía General instalada desde 1723 por el Marqués de Valderrama. Pero no existió una capital administrativa, política ni económica hasta bien entrado el siglo XIX. En las Islas Realengas, la distancia del poder central permitía una mayor autonomía, que en las islas de señorío, donde la presencia de los señores, pues, mediatizaba más las cosas. Los regidores perpetuos o hereditarios se constituyeron, como dice Cioranescu, en una especie de casta. Este sistema funcionó durante algo más de 3 siglos.
La realidad es la isla y el archipiélago es un conjunto de islas. Este ordenamiento se vino abajo al nacer la nueva figura de provincia de Canarias, con la Constitución del año 1812, surgiendo casi de inmediato el pleito sobre la capitalidad. Las cosas no se veían claras hasta el punto de que una orden de 13 de octubre de 1812 vino a aclarar que la capital es el pueblo en el que residen las autoridades. Esta definición era suficiente para las demás provincias españolas, pero no lo era para Canarias, donde las autoridades residían desparramadas entre Las Palmas, La Laguna y Santa Cruz, y donde ya en 1808 las que residían en Las Palmas se habían negado a acatar las órdenes de la Junta Suprema de La Laguna. Al no contemplar la peculiaridad del caso canario, la Constitución de 1812 trataba las islas por el rasero común, igual que en el resto de las provincias españolas. Hubo pues una provincia en Canarias y una diputación provincial. Lo que llamamos región antes se llamaba Canarias o Reino de Canarias, pero nunca ha habido una localización de una capital de Canarias. Desaparecieron los cabildos oligárquicos y cerrados, cuya autoridad se repartió y se diluyó en gran número de ayuntamientos. Así el Cabildo de La Laguna, que había sido sinónimo de Tenerife, se quedó en el Ayuntamiento de La Laguna y se crearon municipios por toda la isla. La Diputación Provincial, Corporación de Nuevo Cuño, podía entenderse como una reunión de cabildos insulares. Como sigue diciendo Xioranescu, en aquel ambiente de exaltación reformista y radical, estos cambios no debieron de parecer revolucionarios o peligrosos, y sin embargo son tan graves que las islas siguen arrastrando sus consecuencias. A la Constitución de Cádiz y a su influencia en toda la legislación posterior le debemos el primer siglo de lo que se ha llamado con razón el pleito insular, dice Xioranescu. La guerra contra el invasor francés ya dio estado oficial a la pugna latente entre las islas de Gran Canaria y de Tenerife, y aún dentro de la de Tenerife, entre La Laguna y Santa Cruz, que fue más fuerte que la de Santa Cruz y Las Palmas. El capitán general Marqués de Casa Cajigal, tildado afrancesado, convocó un cabildo general en julio de 1808 en La Laguna, lo que por algunos, entre ellos Leopoldo de la Rosa, se ha considerado un error y causa inicial y principio del pleito. La Junta Suprema Gubernativa se crea en La Laguna el 11 de ese mismo mes de julio. No es acatada por el Cabildo General Permanente de Gran Canaria, como hemos dicho. En esta disputa es cuando entra en juego el cura del Sagrario Catedral de Las Palmas, don Pedro Gordillo. Gordillo impugnó la creación de la Junta Suprema de La Laguna en la sesión del Cabildo Permanente de Gran Canaria del 1 de septiembre de 1808 y posteriormente no aceptó que el Marqués de Villanueva del Prado fuese el representante de la Junta Superior del Rey. A finales de 1812 se plantea en las Cortes de Cádiz la cuestión de la elección del lugar donde fijar la residencia de la nueva Diputación Provincial, lo que suponía tanto como la fijación de la capital del archipiélago. El debate duró varios días, comenzando el 14 de diciembre de 1812, en el que intervinieron los 4 diputados canarios. Gordillo propone Las Palmas de Gran Canaria, Ruiz de Padrón a Santa Cruz de Tenerife, Key y Arena a La Laguna. Pero cuando los diputados canarios estaban en esta discusión, en Cádiz todavía, en la sesión del día 18 se da cuenta de un escrito del comandante jefe superior de las Islas Canarias, a la sazón don Pedro Rodríguez de la Uria, en el que comunica haberse instalado en Santa Cruz la Junta Preparatoria para elección de diputados a las próximas Cortes Ordinarias del 5 de diciembre. En estas circunstancias se consigue aprobar una proposición a favor de Santa Cruz con el voto en contra de Gordillo. Así quedó legitimado el hecho consumado de que dio cuenta la Uria, que lo único que hizo fue comunicar que se iba a elegir en la Junta Preparatoria a los personajes representantes. Esta decisión de la Corte solo tenía carácter provisional y, como bien dice Xioranescu, no se refería de momento más que al lugar de residencia de la Junta Preparatoria. Pero es indudable que es en este punto preciso donde se falla todo el proceso histórico. El voto de las Cortes no solucionó el problema insular, sino que endureció las posiciones de las dos partes, alimentando sentimientos y resentimientos, ilusiones y ambiciones a lo largo de 200 años. Pero aunque la cuestión de dónde fijar la residencia de la Diputación Provincial fue la más trascendente, otras incidencias ocurridas en las Cortes de Cádiz, aunque no hacen específica referencia al asunto de la capitalidad,
ponen de manifiesto la lucha ya entonces declarada entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Así, la petición formulada en la sesión del 23 de marzo del 12, en la exposición suscrita por Llarena, Ruiz de Padrón y Key, para la creación de una sala en Tenerife como parte de la audiencia territorial, que entienda de los pleitos de esta isla, La Palma, Hierro y Gomera. La solicitud de Key en la sesión del 23 de octubre del 12 a favor de la creación de una universidad literaria en La Laguna. Y por último, la exposición del 6 de septiembre del 13, también suscrita por Key, Llarena y Ruiz de Padrón, en la que solicita la creación de otro obispado por sede en La Laguna para las 4 islas occidentales. Como ustedes podrán comprobar, las Cortes de Cádiz dieron bastante juego a nuestros diputados, no solo en la participación en la Constitución propiamente dicha, sino en una serie de disposiciones, y para mí está muy claro que el origen del pleito insular está en no haber aplicado a Canarias unas normas diferentes a las que podrían aplicarse en la península. Incluso cuando el Estatuto de Autonomía de Canarias, algunos plantearon la posibilidad de organizar la cosa a base de los cabildos. Cada isla con su cabildo y luego un cabildo mayor cerrado o algo así, ¿no? Es decir, un problema similar al que las Cortes de Cádiz, que sin duda alguna originaron una serie de errores de mucha gente, pues lo que se llama el pleito insular. Para terminar, solo decir que yo creo que el gran éxito de la Constitución de Cádiz es que hoy en día es raro quien no se considere liberal. Como decía un diputado en las discusiones parlamentarias en Cádiz, existe el partido de los serviles, existe el partido de los afrancesados, pero no existe el partido liberal porque lo es toda la nación. Y termino con una frase del Quijote: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida. Muchas gracias. Si alguien quiere aportar algo, quiere hacer alguna sesión o pregunta, pues puede hacerlo ahora. Creo que no hay nada más de la cuenta. Yo creo que todos estaremos deseando que entre la económica y el círculo podamos hacer esa jornada que nos contaban esta mañana sobre la génesis de Canarias. Y la transición en Canarias. Y la transición en Canarias. Porque desgraciadamente, aquí todavía están, Nicolás, que fue diputado constituyente, y Diego Capelán, que fue senador, pero desgraciadamente ya han muerto muchos de los diputados y senadores constituyentes. Yo creo que quedamos ya muy pocos, ¿no? Entonces... es una pena que no se conozca toda la realidad en su conjunto. La transición no ha sido, que yo sepa, no ha sido estudiada en Canarias por nadie con elementos de juicio acertados, que yo sepa. Y eso que estamos analizando 200 años y quizás tampoco se habla tanto de los estados generales en Francia y nos fijamos más en el efecto de la guillotina. También, ¿verdad? ¿Hay una pregunta? No, una pregunta, yo solamente decía para lo que he dicho en relación con lo del Cabildo y Canarias, ¿no? Bueno, yo en la época no sé, considero que Unión Canaria, Unión Canaria es sede, y la posición mía en sede, cuando empezó el tema del estatuto, era que el gobierno de aquí se llamara Cabildo General de Canarias y que la elección fuera en los dos sentidos, una parte por los cabildos y por otra por una lista general. Ese era uno de los criterios, pero sí, afortunadamente o desgraciadamente muy minoritario ese criterio. ¿Alguien más? Sí, yo brevemente, no es ninguna polémica con Alfonso, sino había una precisión que nosotros no polemizamos. Que había que estudiarlo bien. Muy interesante lo que se dice que el pleito insular empezó en 1812 con esto de esa junta provisional que se creó en Santa Cruz, que acabó... La junta preparatoria. Junta preparatoria. Pero hay un libro muy interesante de Pepe Alemán que se llama La Mosca. La Mosca, que se llama el origen del pleito insular. Yo lo recomiendo a todos. Un libretito muy pequeño pero interesantísimo. Y según eso, yo creo que el pleito insular empezó en 1808.
Cuando relató Alfonso, los franceses se llevan desde Madrid, se llevan a la familia real, se la llevan a Bayona, separan al rey, enfrentan a Fernando VII con su padre, y entonces llega un momento en que la gente no sabe qué es lo que está pasando. Realmente aquí no se sabía lo que está pasando, además las noticias llegaban muy de tarde en tarde. Y entonces mandan un navío, un bergantín, con un capitán que era vasco o algo así, y venía a las Américas, que no eran colonias ni factorías, como bien ha dicho Alfonso, porque factorías eran realmente reinos españoles allá, establecidos en América, y la misión era dar noticias. Él iba en parte, yo creo, de los afrancesados, dar noticias de lo que estaba pasando, y que los reyes estaban con los franceses, que por otro lado estaba la discusión con Fernando VII. Entonces este señor para aquí y todo el mundo enterándose a ver lo que pasaba. Y ahí jugó un papel muy interesante en la farmacia que estaba en el edificio que se quemó en la esquina de la calle Muro, que era la farmacia del señor Sigle, y que en esa rebotica, estaba la botica, y la rebotica era donde se cosían todas las condiciones. Y entonces estaban todos pendientes de lo que relataba este capitán, de qué es lo que pasaba en América y las noticias que llevaba. Y entonces ahí se ve que Gran Canaria y las islas orientales se decantan de alguna manera por lo que en ese entonces se consideraba como más ilustrado, que era por el afrancesamiento. Mientras que en Tenerife se decanta por la lealtad al rey absolutista, a Fernando VII, sin saber la categoría de personaje, como ha dicho Alfonso, de felón que tenía este individuo. Y ahí interviene después, muy importante, la figura que ha dicho Alfonso del Marqués de Cajigal. El Marqués de Cajigal, que estaba en Tenerife, era afrancesado y tuvo una lucha difícil en Tenerife. Pero ahí realmente empieza el pleito insular. Y creo que está configurado por eso, porque aquí nos decantamos por los afrancesados, por lo que se consideraba entonces más progresista, más liberal, y en Tenerife por el absolutismo. Ese libro lo recomiendo porque vemos que hay sin prejuicio de que luego más tarde todo esto se consolidó con el problema de la creación de la provincia. Además hay otra carta que en relación con esto del Marqués de Villanueva, porque aprovechando esa fiesta que organiza el barco de la Mosca cuando se cae en el puerto, donde vienen parte de la sociedad más ilustrada canaria, Gran Canaria, y donde empiezan a brindar con vino y a brindar por lo liberal, pues eso lo aprovecha el Marqués de Villanueva para enviar una carta a Sevilla, donde se intenta dirimir a ver qué es lo que pasa con la Junta Suprema, con el Cabildo General Permanente, para decir que aquí no se era leal y que eran todos afrancesados, y entonces hubo un papel importante también en ese momento. Eso complementa lo que decía. Sí. Esa carta además me la facilitaron desde Tenerife, en el Archivo Histórico Provincial. Era desconocida y la aporté hace unos años en una conferencia. Bueno, yo quiero no es rectificar, sino aclararle a Alfonso, precisar que las Cortes de Cádiz votaron a favor de Las Palmas de Gran Canaria como capital, como sede del organismo constitutivo de la Diputación Provincial. Según se llegó a votar eso en la Corte de Cádiz. Se votó, Gordillo ganó el pleito. ¿Y por qué no? Durante 2 días estuvimos discutiendo. Entonces, lo que yo creo, y se deduce lo que tú dices,